Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Teoría de las Obligaciones. Nuestro tema del día de hoy se llama Transmisión y modificación de las obligaciones. Vamos a ver un análisis fundamental para comprender el derecho civil en el contexto jurídico, económico y social de Nuevo León y de México. Esta presentación les va a ofrecer a ustedes una visión rigurosa de los mecanismos que permiten la circulación y la adaptación de las relaciones obligacionales en nuestro sistema jurídico local. Vamos a recordar un poco lo que es el concepto de obligación jurídica. Sabemos que es un vínculo jurídico, ¿verdad? Viene a ser una relación legal que vincula a dos partes. Tenemos al acreedor, quien tiene el derecho de exigir, y al deudor, quien debe cumplir, generando consecuencias jurídicamente exigibles según el Código Civil de Nuevo León. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Consiste en una prestación determinada. Esta prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. De dar, nos referimos a entregar un bien. De hacer, de realizar una actividad. Y de no hacer, de abstenerse de realizar algo. Esta obligación también, este objeto de la obligación también debe de ser posible, debe de ser lícito y debe ser determinado. Esto ya lo vimos más a fondo en nuestras clases pasadas. ¿Dónde encontramos el marco normativo? Bueno, está sustentado en el Código Civil Federal, artículos 1792 al 2326, y en el Código Civil de Nuevo León. Son disposiciones análogas que van a establecer los principios, reglas y las excepciones que son aplicables. ¿Qué impacto socioeconómico tiene esta obligación jurídica? Pues viene a ser fundamental para la seguridad jurídica en transacciones comerciales, transacciones industriales y transacciones personales. Estas transacciones pues impulsan el desarrollo económico de Nuevo León, polo industrial de México. Vamos a definir qué es la transmisión de las obligaciones. La transmisión de obligaciones constituye el mecanismo jurídico mediante el cual los derechos u obligaciones derivados de una relación obligacional se van a transferir de un sujeto a otro. Se va a mantener la esencia de la obligación original, pero se va a modificar alguno de sus participantes. ¿Qué características tiene la transmisión de las obligaciones? Pues que permite la circulación de créditos y deudas en el tráfico jurídico. También facilita operaciones comerciales complejas en sectores estratégicos, específicamente de Nuevo León. Encuentra su fundamento en el artículo 2029 a 2057 del Código Civil Federal y va a impactar directamente en la estructuración de operaciones fiscales y mercantiles. Modalidades de transmisión. Ya hablamos anteriormente de la cesión de créditos y de la subrogación. ¿Qué es la cesión de créditos según el artículo 2030 del Código Civil Federal? Es la transferencia del derecho de crédito del acreedor original, al cual vamos a llamar cedente, a un tercero, al cual vamos a llamar cesionario, sin necesidad de que haya un consentimiento del deudor. Sin embargo, aunque no necesita un consentimiento del deudor, sí necesita una notificación al deudor. ¿Por qué? Para que esta obligación sea oponible ante él, es decir, para poderle exigir. Si no le notificas tú que hay un nuevo acreedor, el deudor no va a saber que tiene que pagar al nuevo acreedor. Debe de constar esta cesión de créditos por escrito y en escritura pública cuando se trata de inmuebles. Recuerden, las formalidades siempre van a estar presentes cuando se trate de inmuebles. Esta aplicación de la cesión de créditos pues es frecuente en aplicarse en los sectores financieros, en el sector industrial de Nuevo León. El cedente va a garantizar la existencia y la legitimidad del crédito. Cuando hablamos de subrogación, ya vimos subrogación a manera general, vamos a ver un poquito de lo que es dentro de nuestro ámbito local. Cuando hablamos de subrogación, hablamos de una sustitución de un acreedor por otro, es una subrogación activa, o una sustitución de un deudor por otro, que es una subrogación pasiva. ¿Qué se transmite? Se transmite el crédito con todos sus accesorios. Esta transmisión, esta subrogación puede ser convencional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convencional? A convenio, a un acuerdo. O
puede ser legal, que es decir, que esté ya puesta por la ley. En la subrogación pasiva se requiere consentimiento del acreedor. Esta subrogación pues preserva garantías y los privilegios del crédito original y comúnmente pues es utilizada también en operaciones de refinanciamiento hipotecario en Nuevo León. Modificación de las obligaciones. Vamos a ver primero cuáles son las fuentes de modificación. Estas modificaciones pueden originarse por voluntad de las partes. Esto le llamaríamos autonomía privada, o por mandato legal cuando hay una disposición normativa, o por una resolución judicial, es decir, una sentencia que va a modificar la obligación. ¿Qué elementos son modificables? La modificación puede afectar al objeto, que viene a ser la prestación de hacer, de dar o de no hacer. También puede afectar a los sujetos y puede afectar el plazo. De igual forma, va a poder afectar el lugar donde se va a cumplir la obligación y además las condiciones accesorias de la obligación original. ¿Qué relevancia hay regionalmente? Pues viene a ser esencial para que se adapte ante las obligaciones a los cambios económicos de los sectores claves de Nuevo León, como por ejemplo el automotriz, el metalúrgico y el de servicios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alteración de elementos? Viene a ser una transformación de uno o más elementos de la obligación original. Se va a mantener su identidad jurídica fundamental, pero se van a adaptar sus condiciones a la nueva realidad. La capacidad de modificar obligaciones va a permitir la continuidad de relaciones jurídicas valiosas ante circunstancias cambiantes. Así se va a poder mantener la seguridad jurídica y se va a evitar la extinción innecesaria de vínculos obligacionales. ¿Qué formas hay para la modificación de una obligación? Tenemos la modificación de mutuo acuerdo. En esta modificación, las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, van a pactar que se modifique algún elemento de la obligación original mediante un nuevo acuerdo. Esto es común en contratos de arrendamiento industrial en el Parque Industrial Apodaca. Cuando hablamos de la novación, recuerden que la novación extingue una obligación mediante, la creación de otra obligación nueva. Esta obligación nueva viene a sustituir a la vieja obligación. ¿Dónde encontramos esto? En fundamentos, artículo 2213 a 2223 del Código Civil Federal. Esta innovación puede ser subjetiva. ¿Cuándo es subjetiva? Cuando cambiamos a los sujetos. U objetiva, que como su nombre lo dice, cuando cambiamos el objeto, cuando cambiamos la prestación. Es aplicada frecuentemente en reestructuraciones empresariales locales, también de Nuevo León. ¿Qué otra forma de modificación hay? Podemos encontrar una renegociación de términos. Esto quiere decir que se hace un ajuste a las condiciones, pero no se extingue la obligación original. Esto es muy utilizado en contratos colectivos de trabajo en la industria automotriz de Nuevo León y además en convenios mercantiles ante fluctuaciones económicas. Modificación por cláusulas automáticas. Alteración de términos preestablecida en el contrato original ante determinadas consecuencias, cláusulas de escalación, de indexación, etcétera. Esto es una práctica común en contratos de abastecimiento del sector manufacturero original y también lo van a encontrar en los contratos de seguros cuando hablamos de indexación. ¿Cuál es el contexto jurídico y social en Nuevo León y México? Bueno, el marco legal aplicable, ya dijimos, se basa el Código Civil de Nuevo León en el Código Civil Federal y son las posiciones análogas. También encontramos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos respecto a los aspectos mercantiles
Encontramos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación y además de los tribunales locales, como cuáles los tribunales colegiados de circuitos, que también pueden realizar jurisprudencias. Y los usos y costumbres mercantiles que están consolidados en la práctica neolonesa. ¿Qué impacto socioeconómico tiene? Bueno, va a facilitar inversiones extranjeras en el corredor industrial Monterrey-Saltillo, permite la adaptación de contratos ante crisis económicas, por ejemplo, cuando vino todo lo del COVID-19, que hubo un montón de modificaciones contractuales entre las empresas, entre empresas y particulares, etcétera. Promueve la seguridad jurídica en cadenas productivas regionales y contribuye al desarrollo del mercado inmobiliario y financiero de Nuevo León. La transmisión y modificación de obligaciones pues se ha convertido en herramienta fundamental para mantener la competitividad de Nuevo León como un líder industrial y económico de México, permitiendo así la adaptación de relaciones jurídicas en un contexto global cambiante. ¿Qué conclusiones y reflexiones finales podemos encontrar? Bueno, hay un dinamismo jurídico porque la transmisión y la modificación de obligaciones constituyen mecanismos esenciales que dotan de flexibilidad al sistema jurídico, lo cual da lugar a la adaptación de relaciones contractuales a realidades cambiantes sin que se sacrifique la seguridad jurídica. ¿Qué relevancia académica tiene? Pues el dominio de estos conceptos resulta indispensable para la formación integral de ustedes en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, quienes deberán aplicarlos en la solución de problemas jurídicos complejos del entorno local y nacional. ¿Qué aplicación práctica hay? Pues la correcta implementación de estos mecanismos va a facilitar el desarrollo económico regional, permitiendo así la circulación eficiente de créditos, la reestructuración de obligaciones ante crisis y la adaptación de vínculos jurídicos a las necesidades cambiantes del mercado. Los invito pues a ustedes a que analicen casos prácticos locales, jurisprudencia relevante y legislación vigente para que consoliden un conocimiento sólido que les permita asesorar eficazmente a los particulares y a las empresas en el dinámico entorno jurídico y empresarial que tenemos en este estado. Ese sería todo nuestro tema por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Igual déjenme, vuelvo a dejar un poquito las diapositivas para que tengan oportunidad de poderlas copiar.